Buenas tardes, Alejandro López Palomé. Sí, en el equipo tenemos una duda, ¿puedo presentar antes de que comience la clase, por favor? Sí, claro que sí, adelante, Alejandro. Sí, gracias. Muy bien, decíamos, es importante revisar las características propias de cada proyecto, porque puede haber pues, variaciones con respecto a lo que aquí estamos considerando, ¿no? Decíamos, sobre todo en los sistemas de piso, el arquitecto puede tener en cuenta ahí otras consideraciones. Miren, está bien marcado las zonas para el desalojo de las aguas pluviales, ¿no? Sí, Eso es importante, muy bien. es, Sí, ahí ustedes pueden calcular con la longitud más larga el espesor equivalente de de relleno. acuerdo, Inge. Bueno, la duda que tenemos es que, bueno, nosotros decidimos trabajar con el proyecto que trabajamos algunos de los integrantes del equipo en la materia del semestre pasado. Entonces, ahorita para mampostería, pues sí existen requisitos, ¿no? Por lo que nos comentó en clases anteriores de que vamos a analizar estructuras de mampostería del tipo 1, de cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Que uno de ellos es de que su área de... Aquí la duda que surge es, por ejemplo, esa superficie a la que se refiere la norma es solamente a ahora sí que todo lo que engloba donde están los muros que van a resistir las cargas verticales y horizontales, o quiere a toda la construcción en sí. Así es, muy importante esa pregunta, muy importante, a los elementos que soportan las cargas verticales, a los elementos verticales se refiere. Entonces ahí los muros son los que definen el perímetro. De acuerdo, serían solamente entonces estos muros que van a trabajar en sí en la vivienda, ¿no? Ya no consideraríamos entonces el área que abarca esta barda de este lado y de este lado. No, ya no, Ya. eso ya no, solamente lo que va a ser estructural para cargas laterales. Ok. Y esa área solo sería, por ejemplo, la de planta baja y planta alta, nada más, o también se considera el área de la azotea. Aunque considerando dos niveles sería el área del nivel 1 más el área del nivel 2. De acuerdo. Así es. De acuerdo, Inge, gracias. Esa era nuestra duda para antes de comenzar, porque sí teníamos esa duda de que se englobaba todo, pero ya vemos que no. Gracias, Inge. Sí, muy bien. Entonces ahí, si ya tienen avanzada la parte de la estructuración, formar los tableros y colocar dalas sobre las ventanas y las puertas, pues comenten eso también, ¿no? Con sus compañeros, si tienen integrantes que no estuvieron en el curso anterior, comenten esa parte. Vamos a nosotros a Sí, hacer un repaso de eso también, pero si pudieran avanzar con eso ahí en su equipo, sería bastante bueno, ¿no? La parte de la colocación de las traves y las dalas. sí, Inge. Vamos a considerar así lo que viene en la norma de mampostería, esos requisitos. Muy bien, muy Gracias. bien, Alejandro. Entonces ahí está el proyecto de Alejandro. Recuerden, si hay un muro en el nivel, perdón, la planta alta, hay un muro que no viene desde la cimentación, entonces hay que colocar una trave debajo de ese muro, es importante para soportar esas cargas. Bien, bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario. Profe, dice que los muros son los que definen el área, entonces supongamos que una losa se pase, que serán 20 centímetros, esa parte ya no se toma en cuenta. Para la clasificación no, porque es, vamos a, y tengo el archivo. Entonces es el área limitada por los elementos resistentes. Ese es el concepto.
Pues ahí están los requisitos que habíamos considerado. Entonces, ahí menciona una superficie construida no mayor que 250 metros cuadrados. Entonces, la superficie construida involucra tanto el nivel 1 como el nivel 2. En este caso, si tuviera más niveles, se van sumando las áreas dependiendo del número de niveles que se tenga. Pero en este caso son 2 niveles. Entonces, el área limitada por los elementos estructurales es lo que vamos a considerar en este caso. Ahí tener presente el hecho de que si en la planta alta un muro, como menciona aquí su compañero, si hay un volado en planta baja y en ese extremo pues, se coloca una trave y sobre esa trave se desplanta un muro, que a veces sucede en las viviendas, donde el muro de la planta alta pues sale de la marquesina, pero para que sea así, ahí en esa marquesina debe haber una trave que lo soporte. Entonces, si para la planta alta se tiene que tomar hasta el borde, ¿no?, de la marquesina. Pero para la planta baja, para esta clasificación, es en el perímetro limitado por los elementos resistentes. Muy bien, es el comentario. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre esto. Ya quedamos claro, dije gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces platicando de las cargas y pasamos a las cargas de entrepiso. Entonces, pues con respecto a la azotea, sí hay una variación. El entrepiso pues no va a llevar impermeabilizante, pero sí va a llevar su respectiva loseta, y para pegar la loseta se necesita mortero. Entonces, aquí esto se tendría que investigar con proveedores de las losetas. Pueden ustedes buscar ahí en internet alguna tienda de este tipo de materiales y checar las dimensiones, pero generalmente son de este estilo. La intención, pues tal vez es que investiguen eso, ¿no? Y vean que hay variaciones, pero son ligeras, más o menos por este intervalo están medio centímetro de espesor y un peso volumétrico de 1840. Este es un proveedor específico, ¿no?, que proporciona esta información. Entonces, el resultado son 9.2 kilogramos por metro cuadrado con estas consideraciones. Es importante que esto bueno, en el caso de estructuras, digamos, con fines especiales, si se trata de un museo o si se trata de alguna estructura que por sus características necesite un tipo de acabado especial, entonces puede que este peso pues sea más grande, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta en el diseño. En algunas viviendas puede ser incluso mármol, ¿no? Entonces habría que investigar esto con detalle. Aquí se está considerando que es loseta, es lo más común en la vivienda, y entonces 9.2 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Es lo que hay que agregar en este caso. Con el mortero, 1 centímetro, peso volumétrico 1800, eso da 18 kilogramos por metro cuadrado. Otra vez se está proponiendo aquí el espesor de la losa, se está proponiendo de 15, en realidad se había propuesto menos, ¿no? O sea, aquí pueden ustedes empezar con 12, pero lo que sucede es que esto se tiene que calcular, y si 12 no es suficiente, hay que aumentar hasta que cumpla, ¿no? Entonces aquí el semestre pasado pues, cumplió con 15, pero de todos modos lo volvemos a revisar, ¿no? Vamos para corroborar que es suficiente. 15 centímetros, 1400, esto da 360. Es inferior, aquí 2 centímetros para el acabado en la parte inferior de la losa. El peso es 1500, entonces eso da 30 kilogramos por metro cuadrado, y 5 de instalaciones con los requisitos que ya habíamos mencionado. Entonces, bueno, con respecto a los componentes, ¿no?, que ahí se tengan en la losa de entrepiso, igual es importante
importante revisar. Estamos considerando nosotros losa maciza para ejemplo, para la función de este proyecto, losa maciza, pero como mencionábamos y participaban ustedes con sus opiniones, hay otros sistemas, el sistema de losa ligueta y bovedilla, que es bastante común en vivienda, o en determinado momento pensar en una losa envergurada también es una solución que a veces se utiliza en vivienda. Entonces, en esos casos hay que calcular la carga específica, ¿no? para el tipo de sistema que se esté utilizando. Aquí vamos a usar losa maciza. Muy bien, entonces adicional 40, requieran 20, ¿no? Nada más alguien que nos mencione cuál es la diferencia, porque en el entrepiso hay 40. Es por la capa de mortero. Se agregan otros 20. Bueno, creo que sí es por eso. Creo que sí recuerdo que era por el mortero. Porque aparte, porque también lleva mortero. Y arriba en la azotea, ¿no? Muy bien, esa es la razón, ¿no? Se agregan otros 20 por la capa de mortero. Entonces, también tenerlo presente, son 20 adicionales por la capa de mortero. Si no hay mortero, entonces serían los mismos 20. Los mismos 20 que ya se consideraron también en azotea. Entonces 40 en este caso, porque aparece el mortero. Por cada capa de mortero, dice en realidad ahí, ¿no? Entonces, si por alguna razón se necesita mortero también en el lecho, en el lecho inferior de la losa, y por alguna razón, ¿no? Entonces hay que agregar otros 20, ¿no? Pero bueno, generalmente no es así. Es lo que va en la parte de abajo es yeso, no mortero. Bueno, entonces esas serían las consideraciones. Eso da un total ahí de 462 kilogramos por metro cuadrado para el entrepiso. Muy bien, hemos mencionado y nuevamente, ¿no? Porque es importante. En la actualidad se están volviendo muy comunes los techos verdes. Entonces también la arquitectura en las viviendas está adoptando ese sistema. Entonces observen ustedes que aquí lo que consideramos es lo tradicional, ¿no? Aquí no estamos agregando nada de jardinería, pero si el proyecto que ustedes van a resolver observan que lo incluye, pues hay que agregar ese peso, ¿no? El peso de la tierra para la jardinería y tomarlo en cuenta en el diseño. Otra situación que también es común en la actualidad es que usen las azoteas para restaurantes. Entonces eso es importante. Si va a haber algún sistema de acabado especial por el hecho de usar ese espacio para un restaurante, entonces hay que agregarlo aquí como carga muerta. Y además la carga viva, como vamos a ver en un momento, la carga viva no puede ser la de azotea, ¿no? La carga tiene que ser la de restaurantes, un buen número de personas. Todas esas cuestiones hay que tenerlas muy presentes, ¿no? En este caso, decíamos, no estamos usando cargas de jardinería. Entonces tengan ustedes también eso presente. Es común que también en la vivienda usen las azoteas para colocar ahí macetas con buena cantidad de tierra para las plantas. Entonces eso no está considerado aquí, ¿no? Aquí no hay un renglón que está fuera de lo considerado y puede traer consecuencias, ¿no? Entonces ténganlo eso bastante presente, porque es común, ¿no? Uno ve en las azoteas que hay macetas y a veces de buen tamaño, ¿no? Entonces, si se considera que eso va a estar presente ahí, hay que agregarlo como carga, y la losa, las traves van a tener un incremento que no está considerado, no está contemplado y puede tener consecuencias. Muy bien.
las escaleras, ¿no? También las escaleras, generalmente el proceso constructivo de una escalera pues es primero colocar la rampa, colar la rampa, y encima de esa rampa es que se forjan los escalones. Pueden ser de concreto o pueden ser de tabique también, ¿no? Pero ya se forjarían encima de la rampa de la escalera. Entonces, y la rampa se puso con un espesor de 12. Por el tamaño que tiene, generalmente es suficiente con eso. Depende también de cómo se apoye, ¿no? Si es una escalera en voladizo, seguramente estos 12 no van a ser suficientes. Entonces habría que incrementar. Las escaleras en voladizo pues, tienen menos rapidez y para evitar los problemas de flecha, los problemas de vibración, se necesita más material. Pero si es una escalera que está apoyada a los lados, o sea, que tiene muro a cada uno de sus lados, entonces, el espesor es más pequeño, ¿no? Y se cumple con la resistencia y no hay problemas de flecha, ahí no hubiera ningún problema. Es un claro muy pequeño, generalmente 90 centímetros o 1 metro para el largo del escalón. Muy bien, entonces aquí una rampa de 12 centímetros, peso volumétrico 1400, yeso inferior está 1500, y los escalones de 2200 de peso volumétrico, y eso da 198, un espesor equivalente, ¿no? de 0.09. El adicional del reglamento, como no hay aquí en este proyecto, no hay mortero, solamente es la rampa, entonces se agregan 20. Pero pues hay que tener presente, ¿no? Si esas escaleras van a llevar también su acabado con loseta, necesitan mortero para pegar la loseta. Lo que pasa es que este es, digamos, un proyecto de interés social, y entonces generalmente ahí lo que hacen es dejar un acabado liso en los escalones, nada más, ¿no? Y con eso ahí se ahorran la loseta, pero bueno, también tiene sus implicaciones estéticas, ¿no? Tal vez lo más adecuado es también en las escaleras agregar la loseta, pero eso tiene un incremento en la carga y pues en el costo también. Entonces, bueno, ahí va a depender de los propietarios, ¿no? de la vivienda, de lo que estén contemplando. Pero bueno, 536 entonces sería el acumulado aquí con estos conceptos. Sí, Derek. ¿Por qué el peso volumétrico en escalones es de 2200? Sí, se está contemplando que sean piezas de tabique punteadas con mortero. Entonces lo que se hace, igual que aquí en el caso del muro, pues es tomar un escalón, ¿no? Calcularle el peso a ese escalón y luego dividir ese peso entre su volumen, y ya con eso se tiene un estimado, porque son piezas de tabique y también mortero. Ok, gracias. O sea, en la geometría de la escalera hay que aislar así como hicimos aquí, ¿no? Con 1 metro cuadrado de muro, hay que aislar un escalón. Y hay que ver cuántas piezas de tabique se necesitan para formar un escalón, ¿no? Con las dimensiones ahí que se tiene para las escaleras, habrían ustedes mencionado, ¿no? Generalmente 18 del escalón y 30 centímetros de la huella. Entonces, con eso se forma ahí la diagonal. Entonces, bueno, ahí estaría la rampa aquí por debajo. Voy a dejar aquí, ¿no? Está la rampa. Esa rampa es de concreto, y luego encima de la rampa se forja el escalón. Ahí entonces este triangulito que está aquí sería el escalón, y generalmente se forja
con tabique. Entonces ahí para formar ese triángulo con tabique habría que contar cuántas piezas de tabique, cuánto mortero y en la longitud del escalón. Entonces se calcula el peso de ese volumen y luego se divide entre los metros cúbicos, ¿no? Eso da un estimado. Lo que pasa es que es una combinación de materiales, por eso, ¿no? Entonces tendría un equivalente y ya con eso. Y luego, pues también aquí, ¿no? Dice que es un espesor equivalente. O sea, otra vez, ¿no? En pocas palabras, ustedes pueden calcular el peso del escalón y dividirlo entre el área. El peso del escalón entre el área y directamente tienen este valor, ¿no? 198. El peso del escalón, el peso de un escalón entre el área del escalón. Y ya tienen este peso. Y esto pues es como... pues es como una referencia, ¿no? Para que se vayan usando estas celdas, porque en realidad el escalón no es constante, pues aquí estamos pensando que son 9 centímetros de escalón, pero en realidad el escalón tiene 18 en un lado y 0 en el otro, ¿no? Entonces 0,9 es el promedio otra vez, ¿no? La mitad de 18 es 9. No sé si queda claro con eso, pero es la intención. Así como aquí también en el caso del relleno, aquí en realidad empieza en 20 y termina en 0, pero el promedio es 10, ¿no? Y ese que se utilizó. Lo mismo aquí, el espesor es 18, empieza en 18, termina en 0. Empieza en 18 aquí y termina en 0 acá, entonces aquí a la mitad es 9. Entonces se complementa, lo que sobra de acá se pasa de este lado y ya es como si estuviera paralelo a la rampa y es una carga distribuida. La intención es esta, pero la manera más, tal vez más sencilla, más directa es cuánto pesa un escalón y eso lo dividen entre el área del escalón y ya se acabó. Sí, que gracias. Bueno, ese sería el comentario entonces ahí con respecto a los escalones, depende también de cómo se soporte, ¿no? Muy bien. 536. Entonces tenemos el peso en la azotea, el peso en el entrepiso, el peso en las escaleras. Esto es carga muerta. Todos estos conceptos son de carga muerta. Decíamos otra vez, si hay algo que ustedes observen en su proyecto que es especial de ese proyecto, hay que agregar un renglón aquí y agregar ese peso, ¿no? Para que se tome en cuenta. Muy bien, los muros, entonces estamos hablando de los muros. Me va a pedir eso lo platicamos, ¿no? El semestre pasado platicamos con detalle. Aquí está. Peso propio de muros. Bueno, no sé si alguno de ustedes quisiera apoyarnos recordándonos cuál fue el procedimiento para determinar el peso de los muros. Ahí dice que son 373.18 kilogramos por metro cuadrado. O sea, es esta pieza que está aquí, 1 metro cuadrado de muro, para tomarlo en cuenta en el proyecto, pesa 373.18 kilogramos por metro cuadrado. Alguien que nos recuerde cuál fue el procedimiento para que quienes no estuvieron en el semestre pasado también lo tengan presente, ¿no? Y pues ahí, como están en los equipos con los que sí estuvieron, también van a comentarlo con más detalle. La intención es que tengamos claro el procedimiento para cuando sea necesario volverlo a calcular con otro material, pues se sigue ese mismo procedimiento. Maije. Lo primero lo que hicimos es dibujar un pequeño muro de 1 metro por 1 metro. Entonces el material que usamos fueron ladrillos de 7 por 14 por 28 y también se consideró
consideró una junta de 1.5 centímetros. Entonces, para dibujar los ladrillos de manera gráfica, se dividen esos 100 centímetros del alto entre 7 más la junta, que serían 8.5 centímetros. Y lo mismo para el ancho, 100 entre, en este caso, 28 más la junta. Y de ahí se hace primero el cálculo de cuántas piezas se tendrían que usar. Me parece que nos dieron 40 piezas de ladrillos. Y de ahí se tiene que determinar el volumen del mortero, en la cual consideramos como el área del muro va a ser igual al área del ladrillo que ya tenemos más la junta. Entonces hacemos una igualdad, que es los 100 centímetros por los 100 centímetros es igual al área del ladrillo, de un solo ladrillo, y por las 40 piezas que sacamos, más el área de la junta. Y de ahí se sacan los pesos volumétricos, pero ya no recuerdo muy bien cómo se hacía. Bien, gracias, Mejé, pero pues sí, lo que menciona Mejé es el procedimiento adecuado, ¿no? Para determinar el peso por metro cuadrado. Necesitamos saber cuántos tabiques caben en un metro cuadrado, y la única manera de saber eso es dibujar un área de un metro cuadrado, y según las dimensiones del tabique que estemos usando, gráficamente colocarlos en ese metro cuadrado, considerando los espesores de las puntas, ¿no? Es la única manera. Entonces, con esto se puede determinar el número de piezas, claro, porque lo hace más visual, ¿no? Y hay más claridad, como menciona Maquet también. Si sumamos el espesor del tabique más el espesor de la junta, pues sabremos también ahí cuántas piezas caben, pero dibujarlo lo hace más claro, se tiene ahí una representación visual del muro. Entonces sabemos cuántas piezas, sabemos cuántas piezas de tabique y sabemos cuánta área de mortero. Entonces a eso le asignamos, multiplicamos eso por el espesor y les asignamos ahí sus debidos pesos al mortero y al tabique. Se suman esas cantidades y eso es el peso de un metro cuadrado de muro. Consideramos solamente piezas y mortero, pero ¿qué decíamos además? ¿Qué hay que considerar además de eso? También hay que considerar los castillos que están confinando el muro a los extremos, y las dalas, tanto la de desplante como la de cerramiento. Derek, ¿me escuchan a Derek? Yo no. Se escuchó cortado. Se escuchó cortado, Derek. Si puede repetir, por favor, Sí, ¿ya me escucha bien? Todavía no. Ya, ahora ya. Ah, sí, que hay que considerar también el peso de los castillos y de las dalas. ¿Y cómo sería eso? Pues bueno, por ejemplo, lo que hicimos nosotros fue igual obtener el peso de manera similar con el volumen del elemento, y ya que se tenía el volumen del elemento, multiplicar por el peso volumétrico del concreto, que es 2400, y el peso de todos los elementos se divide entre el área. Por ejemplo, dibujamos un muro tipo y sacamos el peso de los elementos, ¿no? de los castillos y de las dalas, y teníamos un área de ese muro tipo, y ya que sacamos el peso de todos los elementos, se dividían entre el área del muro tipo y ya sacábamos el peso por metro cuadrado. Sí, tiene que ser representativo, ¿no? Es representativo del peso del muro. O sea, no podemos quedarnos solamente con las piezas de tabique y mortero, porque hemos definido que un muro es aquel que está limitado por 2 castillos y dos dalas, ¿no? En este caso, la dala de desplante y la dala de coronación. Entonces, esto es a lo que llamamos muro. Y si no tomamos en cuenta el peso de las dalas y los castillos, estaríamos calculando cargas por debajo de las que en realidad van a aparecer, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, como mencionó Maige, es dibujar aquí un metro cuadrado.
un área de 1 metro cuadrado, luego dibujar la pieza de 7 por 14 por 28, 14 por 28, pero aquí se está colocando, se piensa que los muros van a cumplir con el espesor de 14, entonces este cálculo se hizo para muros de espesor de 14, entonces se dibuja una pieza y luego esa pieza se va distribuyendo ahí en el metro cuadrado. Entonces se puede hacer el cálculo, aquí está, ¿no? Cuántas piezas de tabique con el procedimiento que mencionó Maike, 39.84, y eso se redondeó a 40, ¿no? Rigurosamente sería este valor, pero bueno, en 1 metro cuadrado entonces 40 piezas de este tipo, y si pues sabemos que es de 7 por 28, entonces esa área multiplicada por 40 piezas nos da el área de los tabiques, y a 1 metro cuadrado le restamos esa área y tenemos el área del mortero. Multiplicamos por el espesor, que son 14 centímetros, y tenemos el volumen de mortero en metros cúbicos, se multiplica por su peso. Entonces, en 1 metro cuadrado de muro de este tamaño, perdón, con tabique de este tamaño, tendríamos 70.80 kilos de mortero. Y ahora el volumen de tabique, si son estas piezas, ahí se tiene, bueno, aquí primero para un tabique, ¿no? Para un tabique se calcula 7 por 14 por 28, daría, o debe dar esa cantidad, y por el peso volumétrico de la arcilla, 1600, tenemos que una pieza de tabique pesaría 4.40 kilogramos, ¿no? Bajo estas consideraciones, que el peso volumétrico es 1600, es decir, que generalmente se considera para las arcillas. Entonces, eso por 40, 39.84, nos da 174.92. Entonces, sumamos estas cantidades, como mencionaron hace un momento, y el resultado es 245.72. Entonces, nuevamente la pregunta, Derek nos estaba apoyando ahí, ¿por qué este dato no es todavía el total? Porque falta agregar el peso de los elementos de concreto. Es el peso de los elementos de concreto de forma representativa, ¿no? Juan Rubén. También falta el aplanado y la fina, ¿no? En todos los casos. El aplanado, así es, el aplanado también es importante agregarlo, así es. Lo vamos a... Rubén. No, nada, repetí otra vez. Bien, Juan Rubén menciona el aplanado exactamente, ¿no? Además de eso hay que agregar el aplanado. Entonces, aquí tenemos las piezas de tabique y el mortero solamente, y aquí se hizo el cálculo, como mencionó Maquet, como mencionó Derek, de los castillos y las dalas, ¿no? Ese es un muro tipo, se extrajo del proyecto, es un muro tipo. Entonces, con base en eso, se calculó el volumen de los castillos, el peso multiplicado por 2400, entonces son dos castillos, por eso hay un 2 aquí, 2 castillos. Entonces el peso de los 2 castillos es 237.60 kilogramos, y eso dividido entre el área del muro, el 285 por 260, dio 32.07 kilogramos por metro cuadrado. Nuevamente aquí hay que tener presente el hecho de que es una manera, digamos, ¿qué podríamos decir? Pues no, es una forma de tomar en cuenta el peso de los castillos, ¿no? Porque la otra sería como cuando se hacen los números generadores. Si queremos calcular para toda la estructura, pues por un lado dejamos este valor y luego contamos cuántos castillos hay, ¿no? Cuántos castillos, de qué tamaño son, y calculamos su peso, y entonces dependiendo del tamaño que tengan y del número de castillos que sean, calcularemos exactamente cuánto pesan todos los castillos del proyecto. Ahora, eso podría hacerse, ¿no? Pero eso es muy detallado, eso es muy, digamos, no es práctico. Para lo que vamos a hacer nosotros no es práctico. Obviamente, si hacen el modelo en un programa de computadora, el programa les va a pedir que dibujen todos los castillos.
pero ahí el programa automáticamente, cuando dibujan el castillo y les dan las dimensiones, el programa calcula el peso. Entonces ya lo hace, esto lo hace más práctico. Pero en el proyecto aquí en el que estamos resolviendo hacerlo de esa manera, pues sí sería más preciso, pero no es práctico. Entonces es una manera de tomar en cuenta el peso de los castillos y el peso de las dalas. Por el muro que tomamos, tal vez lo que vamos a calcular esté un poquito por encima de lo que daría si calculamos castillo por castillo. Pero es más adecuado, ¿no? Está del lado de la seguridad. Esa es la razón por la cual se hizo de esa manera, y tomar en cuenta que este es un muro tipo. Tampoco vamos a tomar el muro que tiene 6 metros de largo, ¿no? Porque eso no sería representativo. Y tampoco vamos a tomar el muro que tiene 60 centímetros de largo, porque tampoco sería representativo. Entonces, la intención es que sea representativo y ahorrarnos el hecho de tener que calcular castillo por castillo y dala por dala, ¿no? El peso. Entonces, tenerlo por metro cuadrado, ahora nada más es saber cuánta longitud de muro tengo, y con eso ya puedo calcular el peso de los muros de toda la estructura. Entonces, esa es la intención. Entonces, lo mismo para las dalas. Aquí tenemos dalas de 15 por 20, entonces ahí está su longitud, su volumen, su peso, 410.4, y dividido entre el área del muro, 55.39, 32.07, 55.39, y aquí llevamos 245.72, y falta todavía el aplanado que mencionó Juan Roberto. Entonces, bueno, vamos a ver eso ya en la otra cálculo, pero mientras, no sé si aquí alguien tenga alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Bueno, entonces tenganlo presente. Es lo que estuvimos platicando en el curso pasado. Entonces ya estamos de vuelta aquí en esta hoja de cálculo, y aquí está el 245. Entonces, de puro mortero y tabique tenemos 245. Luego de dalas, 55.39, de castillos, 32.07, y aquí está el aplanado, los caras de aplanado, 1 centímetro por cada cara, el peso volumétrico, y ahí hay 40 kilogramos por metro cuadrado más, ¿no? que deben considerarse por el aplanado. Entonces se hace la suma, y el total son 300. Hay que revisar siempre los vínculos, ¿no? Cada rato hay que revisar, no vaya a ser que sí. 373.18 kilogramos por metro cuadrado, y es el peso que tendría un muro en este proyecto. Un muro de 14. Si el muro es de 28, entonces hay que hacer un cálculo especial. Aquí lo hicimos también porque se necesitó. Entonces esto sube a 706.36. Luego se me canta lo que se hizo, pero ahora considerando que el espesor es de 28. Entonces, bueno, tendríamos 373 y aquí 706.36. Muy bien, peso por metro cuadrado de muro. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ya está incluido el aplanado. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué son esos datos que están aquí abajo? El peso para los pretiles y dinteles de la vivienda, dependiendo de la altura que tengan. O sea, para hacer práctico el uso de este valor, lo más adecuado es que esté en toneladas por metro. Entonces, si quiero saber el peso de un muro, solamente multiplico la longitud del muro por esta cantidad. En este caso, si el muro tiene una altura de 260, y lo que hago es multiplicar 373, ¿está? 373.18 por 2.6 entre 1000, y me quedan toneladas, ¿no? 97 toneladas por metro pesaría ese muro de altura de 260. Entonces, si sé cuál es la longitud del muro, solamente multiplico esta cantidad por la longitud del muro y ya sabré cuántas toneladas pesa ese muro, con altura de 260.
Como con este material se van a construir los pretiles del proyecto, entonces hay que buscar también de qué altura son esos pretiles. Aquí si el pretil tiene altura de 0.6, entonces pesa 224 kilos por metro. Un metro de ese pretil pesaría 224. Dependiendo de cuántos metros se tenga, ya se puede multiplicar solamente y ya se tiene el valor en toneladas. En este proyecto hay otro pretil que mide 1.40, entonces para ese pretil el peso es 522. Los dinteles 0.42, entonces 157, y un antepecho de 0.93, 0.347. Entonces cuando se necesite calcular el peso de esos dinteles o antepechos o pretiles, se utilizará o se vinculará con estos valores que están en toneladas por metro, ¿no? Y es importante, las unidades vienen aquí en toneladas por metro. Y lo mismo para el espesor de 28, aquí solamente hay muros de 28, no hubo necesidad de usar pretiles y antepechos de 28. Entonces, pues es un muro de 260 y pesaría 1.84 toneladas por metro. Dependiendo de qué longitud tenga ese muro, multiplicamos esa cantidad, la longitud, por este número y ya sabemos cuánto pesa, cuántas toneladas pesa ese muro. Muy bien. Con respecto a los muros, no sé si hay alguna pregunta. Es más práctico manejar el peso de los muros, pretiles, dinteles y antepechos en toneladas por metro. Nuevamente recordar lo que habíamos mencionado en el curso pasado, ¿no? Esta es una ventana, entonces a los lados de la ventana siempre debemos colocar castillos, y lo que sigue después de la ventana es un muro. Acá al final debe haber otro castillo, de este lado también al final debe haber otro castillo. Entonces, con respecto a la ventana, la parte del muro que queda encima de la ventana, se coloca una dala para el refuerzo y el confinamiento. Entonces, dependiendo del proyecto arquitectónico que se tenga, muchas veces queda aquí por encima todavía una parte de tabique. Entonces, la dala junto con esos tabiques que todavía se van a colocar se conoce como dintel, y por debajo se coloca también una dala, y las piezas de tabique que queden aquí debajo se conocen como antepecho. Entonces, generalmente por el tamaño de las ventanas, esta parte, la suma del antepecho más el dintel, no se considera muro y no aporta a la resistencia de la estructura. Lo que se considera muro es aquello que sale de la cimentación, la dala de enrase, toda esta zona con mampostería, y acá arriba la dala de coronación, como se ve aquí en este corte. Entonces, viene el muro del antepecho, aquí donde termina, se coloca una dala, está la ventana, va otra dala para confinamiento, otras piezas de tabique, esto se llama dintel, y encima la dala de coronación y el espesor de la losa, ¿no? Es el proceso constructivo adecuado para la zona de ventanas, y con esto van a evitar ustedes problemas. Observen con cuidado cuando no se tiene este tipo de refuerzo. Aquí en estas esquinas, aquí se rompe el muro, ¿no? Si bien esa falla en una vivienda, en una construcción, es porque no colocaron el castillo, no colocaron las dalas en el sitio donde correspondía, ¿no? Entonces, para un movimiento tal vez pequeño, y ya se agrieta esa zona porque es una zona de esfuerzos importantes, ¿no? Las esquinas de ventanas, las esquinas de puertas, si no tienen castillos, se agrietan fácilmente. Bueno, para complementar, ¿no? La identificación de las piezas que conforman, en este caso, la pared de una vivienda. Tenemos muros, tenemos dinteles, tenemos antepechos, y si es la azotea, entonces aquí encima podremos tener un pretil que debe estar anclado también los castillos deben sobresalir, ¿no? Para que el pretil no se voltee. Si solamente es el tabique, se puede voltear fácilmente, ¿no? No tiene buena resistencia ahí
la flexión. Muy bien, ¿alguna pregunta o algún comentario sobre esto? Bueno, sería importante que vayan avanzando con esto en su proyecto. Tal vez ya lo tengan algunos del semestre pasado, pero si no, vayan identificando qué alturas de antepecho tienen, qué alturas de dintel tienen para poder cuantificar eso, ¿no? Ahí en la tabla, y cuando se necesite el valor del peso, ya tengan ustedes ese dato. Lo más adecuado sería, lo hemos platicado, y es interesante, ¿no? Porque algunos arquitectos ya lo habían mostrado un plano, pero bueno, aquí esto sirve para mostrar eso. O sea, este proceso constructivo se puede dar, ¿no? O sea, para formar el dintel. Colocan, dejan el espacio de la ventana, se cimbra, aquí se cimbra sobre esta dala, se cimbra y se hace el colado de esta nueva dala. Entonces, una vez que esta dala está colada, encima se colocan las piezas de tabique, son estas de aquí, para formar el dintel. Entonces se llega a este nivel, se vuelve a cimbrar y se hace el colado de lo que llaman comúnmente la cadena, ¿no? Y ya está el proceso. O lo que se nota muchas veces es que esta dala no la colocan, ¿no? Sino que cimbran y empiezan a pegar las piezas de tabique aquí. Entonces esas piezas de tabique de alguna manera quedan colgadas de la dala que está acá, y eso no es nada conveniente, ¿no? Eso de hecho es peligroso, ¿no? Porque esas piezas de tabique no tendrían ahí una manera adecuada de transmitir la carga. O sea, el mortero está a tensión, ¿no? El mortero está a tensión y está pegando las de la dala que está encima. Entonces eso no es adecuado, pero se observa a veces en muchas viviendas que no tienen esta dala. Entonces, una manera pues de evitar eso y agilizar el proceso constructivo es llevar la ventana más arriba, ¿no? Es esta parte del dintel, pasarla acá abajo y tener la ventana más arriba, y terminar la ventana justo debajo de la dala de coronación, de la dala de cerramiento. Entonces, con eso se agilizan los procesos constructivos, es más rápido construir de esa manera. Van a colocar aquí en la parte de abajo el antepecho, terminan el antepecho, colocan la dala, y lo que queda de ahí hasta la dala de coronación, todo eso es la ventana, ¿no? Se ahorran el dintel. Y eso los arquitectos lo saben, y muchas veces ellos no tienen ningún problema, ¿no? en aceptar una modificación de ese tipo, para que cuando tengan ustedes un proyecto y que muestre de esta manera la presencia del dintel, puedan hacerle un comentario al arquitecto, ¿no? Le pueden decir que tal si esta parte la pasamos acá abajo y movemos la ventana hacia arriba, y eso se agiliza el proceso constructivo y evita el hecho de que pudieran no colocar esta dala, ¿no? Si no hay una supervisión adecuada, pudieran no colocar esta dala, y eso es peligroso, y las piezas no tendrían cómo sostenerse. Entonces, ténganlo presente, los arquitectos lo saben, y puede que si ustedes les comentan, acepten una modificación de ese tipo, ¿no? Pasar estas piezas acá abajo, y con eso agilizar el proceso constructivo y evitar ahí la presencia de algún daño en esa zona. Ténganlo presente. Bueno, ¿algo más que gusten ustedes agregar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe. Bien, Eric. Bueno, hablamos hoy entonces de las losas de entrepiso, la escalera y el peso propio de los muros. Muros de 14 de tabique de barro, ¿no? Si es tabique de concreto, hay que hacer las modificaciones adecuadas
en la cuantificación de estos pesos, ¿no? Que modifica ahí. ¿Pesará más? ¿Pesará menos? ¿Qué es lo que saben ustedes? Bueno, un último comentario, alguien que eso lo platicamos el semestre pasado. Nada más alguien que nos haga un comentario, ¿cómo calcular el peso propio de las ventanas? ¿Me escuchan, G? A ver, sí, Derek, adelante. Pues, si no recuerdo mal, el semestre pasado lo que hicimos fue buscar un proveedor de alguna ventana y checar en cuánto pesaba un modelo, ¿no?, de una ventana, y dividir el peso de esa ventana entre el área que cubría esa ventana para sacar un peso por metro cuadrado. Sí, es un peso. O los proveedores también incluso ya pueden proporcionar este dato, ¿no? Cuánto pesa su sistema por metro cuadrado. Entonces, con base en eso y con las alturas de las ventanas, ya se puede conocer ahí por metro lineal. Entonces, ahí nada más, ya en un proyecto real, platíquenlo ahí con el arquitecto, ¿no? Si está considerando, a veces no se nota, pero debiera existir un plano en proyectos más grandes, hay un plano de herrería, y entonces ahí ya se indica si va a ser herrería de aluminio o herrería de acero. Y con base en eso ya también se conoce con más precisión este valor. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando de esto en la siguiente clase. Por hoy es suficiente. Pónganse de acuerdo en su grupo, por favor, para que me digan qué día de la semana próxima van a resolver su evaluación para que aparezca ahí en la plataforma. Muy bien, ya me avisan con Derek. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí. Hola, profe. Gracias. Hasta luego.